Bueno, y siempre me da mucho gusto y considero una gran oportunidad para nuestro auditorio y para este espacio de la comunicación, la buena disposición de Anabel Hernández, escritora, analista, periodista de investigación, de las más reconocidas, especializadas y respetadas en el tema del narcotráfico y crimen organizado. Anabel, siempre es un gusto escucharte y gracias por recibir esta llamada y pues unos minutitos para tu opinión con nuestro auditorio en relación pues obviamente a esta extradición, no, bueno, reaprehensión hace unos meses y ahora extradición de Ovidio Guzmán a los Estados Unidos y específicamente algunos pues se cuestionan por qué específicamente a Chicago. Pero bueno, Anabel, te saludo con muchísimo gusto y con enorme gratitud siempre, ¿eh? ¿Qué tal? Gracias, gusto en saludarte y gusto en saludar al auditorio. Bueno, esta pregunta de por qué Chicago es una pregunta razonable, pero hay una respuesta muy clara. Ovidio Guzmán López, integrante de Los Chapitos, es uno de los 4 hermanos que lidera este grupo criminal de Los Chapitos, todos ellos hijos de Joaquín Guzmán Loera, que dirigen esta facción del Chapo Guzmán en el cártel de Sinaloa. Ovidio tiene 3 acusaciones criminales muy graves en Estados Unidos. Uno en la Corte de Distrito de Columbia, otro en la Corte de Distrito en Nueva York y otra en esta corte. ¿Por qué a Chicago? Porque la de Chicago es la más antigua. Está ahí acusado en 2009, la de Columbia en 2018 y esta de Nueva York, que es la que tiene que ver con los graves cargos de tráfico de fentanilo, que para mi gusto evidentemente es la acusación pues más grave, es apenas de este año, de 2023. Entonces, por eso tal vez sea por la antigüedad, pero habría que decir y informar al auditorio que realmente los crímenes más graves que se le imputan a Ovidio están en Nueva York. Oye, Anabel, platicaba con Jorge Fernández hace unos momentos aquí y escribían del auditorio, ya no sé si esto venía de Puebla o de Tijuana, pero bien interesante, decían, a ver, la detención, reaprehensión y extradición del Chapo Guzmán primero, la libertad, la reaprehensión y extradición de ahora su hijo Ovidio Guzmán a los Estados Unidos son grandes acontecimientos, pero ya no sabe uno si exclusivamente quedan en el ámbito mediático o si pueden provocar un punto de inflexión en la relación histórica que tiene Estados Unidos y México en el supuesto combate al narcotráfico que sigue igual o cada vez peor y más todavía dudan mucho que pueda provocar un punto de inflexión para la estrategia que se sigue allá y acá. ¿Cuál sería tu opinión, Anabel? Bueno, antes que nada tendríamos que comentar al auditorio que la extradición de Ovidio Guzmán López puede ser un punto de inflexión. Creo ¿Sí? que eso nos lo dirá el tiempo y tal vez no mucho tiempo, un punto de inflexión, un punto de cambio de rumbo, un punto de ruptura de paradigma. ¿Por qué ¿Por qué? dices eso? ¿Por qué? Porque Ovidio Guzmán, y tal vez este apodo tenga mucho que ver con su personalidad. Yo he estado justamente directas relacionadas con este caso criminal de que se le acusa en Chicago y en Nueva York, y me comentan que Ovidio, que apenas tiene 33 años, nació en 1990, realmente es un muchacho muy joven, que nació allá en Culiacán, hijo procreado por el Chapo y por Griselda López. Bueno, este muchacho es un muchacho inseguro, temeroso y sumiso, muy nervioso.
tan nervioso que incluso durante muchos años de su vida ha tenido que tomar terapias psicológicas. Digo, no es que esto sea un mal, ni mucho menos, pero estamos hablando de una persona que necesita apoyo para poder estar gestionando sus emociones, porque es un muchacho que se pone nervioso muy fácilmente. Número 2, Ovidio afirma ya había tenido contacto con agentes de la DEA durante su encarcelamiento en México, lo cual no es novedoso. Ya antes, como por ejemplo Sergio Valdés Barragán, alias El Grande, él también tuvo contactos con la DEA antes de aceptar irse extraditado a Estados Unidos. Otro personaje muy importante en estas historias que también tuvo contactos previos con la DEA, incluso antes de ser encarcelado, Vicente Zambada Niebla, del que hemos hablado tantas veces, el hijo del... También tuvo conversaciones con agentes de la DEA cuando estuvo encarcelado en México y después pues ya aceptó irse extraditado. ¿Por qué es importante decir las características del carácter de Ovidio y las circunstancias de que ya había hablado con agentes de la DEA? Información que he obtenido y que publico el día de ayer en mi columna ahí en la Deutsche Welle, la gente que quiera tener más detalles sobre esto, vienen ahí cada detalle de lo que estoy señalando, señalan que es muy probable que Ovidio, dada ya su acercamiento previo con la DEA y dado su carácter frágil, por llamarlo de alguna manera, podría ser un punto de inflexión en el sentido de que él, en vez de... Imagínate, lo que le espera, evidentemente ya sea Chicago, Nueva York o Columbia, le van expedientes criminales que tienen hasta ahorita y le abrirán más seguramente en el transcurso de los próximos días o semanas. Con todos estos cargos que tiene, ¿qué le espera a Ovidio de apenas 33 años, con 3 hijas y casado con una muchacha llamada Adriana Mesa Torres? ¿Qué es lo que le espera? Le espera al menos 20 años de prisión o la cadena perpetua como su padre, terminó ahí pudriéndose en una cárcel de Estados Unidos a sus 33 años. Con esta situación jurídica que tendría que enfrentar, con esta situación psicológica y personal de su carácter, y con estas pláticas previas con la DEA, hay quienes afirman que es muy probable que Ovidio, en vez de tener que echar, esté abierto a colaborar con el gobierno de Estados Unidos. ¿Y esto qué significaría, Oscar Mario? Significaría, pues, la revelación de cómplices dentro de su propia organización criminal, cómplices en China, en India, de donde vienen muchos de estos precursores químicos para fabricar el fentanilo, y cómplices dentro del gobierno. ¿Del gobierno solo del pasado? No, tendría que ser también del gobierno actual, de los gobiernos actuales, de los gobiernos recientes. No debemos olvidar que los chapitos encontraron su punto máximo, dijéramos, su imperio floreció justo durante los años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, en otras palabras, dices, por su carácter con estas condiciones que tú señalas, ¿podría convertirse en testigo protegido de la DEA? Bueno. Como ya en su momento lo hizo Vicente Zambada. Sí. Bueno, ¿me escuchas? Sí. ¿Hola? Adelante, Anabel, sí. Sí. Ya como en su momento lo hizo Vicente Zambada Niebla. Te recordarás que Vicente Zambada Niebla se fue extraditado. Después, mientras estaba en la estira y afloje con el Departamento de Justicia, se decía que iba a haber juicio y que no iba a haber juicio, que iba a haber juicio y no juicio, y al final no hubo juicio. Él lo que se declaró es culpable y comenzó a colaborar que lo vimos como testigo compadre, el Chapo, en el juicio de Nueva York. Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, también estuvo en estira y afloja, se declaró culpable y fue testigo fundamental en el juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal. De eso estamos hablando. De esas posibilidades estamos hablando. Oye, pero mira, interesante. Estoy tomando 2 o 3 comentarios del auditorio. Tú hablas de testigos protegidos, pues del tamaño, ¿no? De ahora Ovidio
Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, hablabas del señor Zambada, tal, pero te dicen, mientras Estados Unidos le sigue echando la culpa al gobierno de México de la introducción de tanta droga a territorio norteamericano, y mientras México le sigue echando la culpa a Estados Unidos de la introducción de tantas armas y que todo siga igual, no habrá ningún punto de inflexión ni ningún cambio en la estrategia para combatir el tráfico de armas y el narcotráfico. Interesante. ¿Qué piensas de esto? Porque, bueno, Estados Unidos dice, bueno, es que México nos surte de fentanilo, nos invade de fentanilo y otras drogas. Sí, oye, pero ¿cómo se introducen y cómo se reparten en tu territorio, no? Y lo mismo sucede del gobierno mexicano, que acusa a Estados Unidos de que, bueno, pues todas las armas ilegales se compran en Estados Unidos y se introducen en territorio mexicano. Bueno, en estos dos puntos específicamente, como platicaba con Jorge y te preguntaba, Anabel, perfecto, mediáticamente, pues sí, llama mucho la atención, es un golpe, pero en la práctica, pues todo va a seguir igual, Anabel. Esta es la verdadera fórmula de la información. Una radio que no solo habla, también te escucha. Compañía de un periodista con experiencia En Twitter, @Mario Beteta. Bueno, regreso a la parte final de esta charla con Anabel Hernández. Sé que tienes la agenda muy apretada. Gracias, Anabel. Rápidamente te repito la pregunta, tomando 2-3 comentarios del auditorio. Y bueno, y lo que platicaba con Jorge Fernández, que le escribían de 2 estados de la República. Todas estas detenciones, reaprehensiones y extradiciones grandes, como Chapo Guzmán y ahora Ovidio a Estados Unidos, pues provocan un gran efecto mediático, pero también dicen del auditorio, todo seguirá igual. Lo estoy tratando de resumir, Anabel, y tú decías, bueno, puede provocar un punto de inflexión, Ovidio se puede convertir, como en algunos casos, en testigo protegido de la DEA, pero pues mira, esto escriben y me llama la atención, dicen, así como con la gripa y el COVID, tenemos que aprender a convivir con estos males. Realmente, pues, ¿hay solución al narcotráfico y al tráfico de armas? Le hacen narcotráfico México hacia Estados Unidos, tráfico de armas Estados Unidos hacia México. Bueno, es una pregunta interesante. Adelante, Anabel, y sé que tienes unos minutitos. Bueno, yo creo que es importante señalar que evidentemente ni con la detención de Ovidio, ni con la detención de todos sus hermanos, este problema mundial de tráfico de drogas terminará. Por desgracia, ni con la detención de estos 4 sujetos podrá acabarse la violencia y la corrupción que hay en México. Definitivamente no se puede hablar de esta manera porque sería irresponsable. Eso no va a suceder. Se requiere toda una política mundial, no solo bilateral entre Estados Unidos y México, no, sino mundial, ser la humanidad con estos problemas de corrupción endémica, etcétera, etcétera. Pero sí quiero hacer la puntualización de que sí hay cosas que pueden cambiar, como cambiaron, o como cuando el Barragán fueron extraditados, en el sentido de mover algunas piezas importantes. Mover esas piezas importantes cambia el juego. Sí, internamente en el cártel de Sinaloa sí cambia el juego, y es cada vez que cambia el juego en el cártel de Sinaloa, que es el principal traficante de drogas en el mundo, tiene un impacto global. Un impacto global que significa, ¿termina el problema? No, no termina, pero sí hay un impacto global en el sentido del movimiento de piezas, donde podría volverse incluso la situación todavía más violenta. No olvidemos que después de que el Chapo fue finalmente extraditado, sentenciado a cadena perpetua, ¿qué fue lo que pasó? Cambió el panorama, cambiaron las fichas totalmente en el cártel de Sinaloa, hasta el punto tal que los chapitos se han convertido en la facción hegemónica más importante, del cártel de Sinaloa, según el propio gobierno de Estados Unidos. Y el mayor tráfico de fentanilo ha ocurrido justo después de este periodo, donde los hijos que el padre, por llamarlo de alguna,
como el Nini, como esta gente violenta, podrá darse peor que los chapitos y podrá poner en México todavía en mayor problema. Claro que sí, a esto me refiero en un punto de inflexión. Por desgracia, cuando yo me refiero al punto de inflexión, no es para resolver el problema, sino muchas veces para empeorarlo. Y en el caso del combate a la corrupción, aquí es muy importante decirlo, que sí ha habido cambios importantes. Si Sergio Villarreal Barragán no hubiera confesado todas las corruptelas de García Luna no estaría en prisión. ¿Eso ha cambiado algo, por desgracia, el panorama de violencia y corrupción en México? No, ahora tenemos muchos más García Lunas, pero ya al menos este sujeto está allá encarcelado. Entonces, estamos hablando de que las confesiones de Ovidio en un momento electoral fundamental en México, donde la llamada, autodenominada Cuarta Transformación, quiere recetar a los mexicanos donde los hacen lo que les viene en gana, es morenista. Las confesiones que podría dar Ovidio podrían ser un punto de meter un dedo en la llaga, en una herida de la 4T, que no ha querido hacer cuentas con esto, que es la complicidad de miembros de Morena con el crimen organizado. Bueno, rápidamente, Anabel, sé que te tienes que ir y muchas gracias siempre. Oye, yo recuerdo hace muchos años, Juan Pablo Escobar, hijo de Pablo Escobar, estuvo en este estudio aquí en Fórmula, muchos años, hace como 10 o más, después de la muerte de su padre. Él ha escrito varios libros, creo que ahora se llama Sebastián Marroquín, y él está en contra de todo lo que hacía su papá, pero yo creo que no existe una verdadera voluntad política de los gobiernos que se ven involucrados en el narcotráfico, en el tráfico de armas, ¿no? Países como Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, México, porque es tanto dinero que se mueve, que también es un sustento muy importante de cada una de estas economías, ¿no? Es correcto, y pienso... ¿Perdón? Lo mismo, México es una narcoeconomía. Mucho más con todas estas remesas que han crecido en este sexenio, en el gobierno de López Obrador, que él celebra que gracias a los migrantes, sus sacrificios, la realidad, de acuerdo a documentos y a reportajes muy serios que han hecho medios de comunicación, es que muchas de esas remesas vienen del crimen organizado, algunas de esas, varias de esas, del cártel de Sinaloa. Entonces estamos hablando de una narcotización de la economía, donde a nadie, y mucho menos a los populistas, les conviene, por desgracia, terminar con el problema, sino más bien, pues, ¿cómo se dice?, administrarlo, como por desgracia ha ocurrido en los últimos sexenios. Bueno, entonces, Mario, te agradezco muchísimo. Y un saludo al auditorio. Al contrario, gracias, Anabel Hernández. Bueno,